Bueno, y ya que Fabio nos hace el favor de mencionar, tenemos con nosotros hoy en Encuentros con la Política la reforma laboral con fuerte aroma emboscada, en donde tenemos a nuestra invitada, la doctora Mary Laura Perdomo Ospina, coordinadora regional para América Latina y el Caribe. Eh, Muy buenos días, doctora Mary Laura. Ella es de la Red Mundial de Abogados Laborales. Bienvenida a Encuentros Pedagógicos. Hola Karen, buenos días para ti, buenos días para las personas que nos escuchan, nos acompañan, para el magisterio. Un gusto estar con ustedes. Bueno, hablamos de la reforma laboral, pero aprovecho lo que mencionaba Fabio de eso que estaban celebrando, que últimamente, cuéntanos cómo ha sido ese proceso, qué fue lo que se aprobó, este adefesio que consideramos nosotros, porque es una contrarreforma, es una cosa que antes, en vez de avalar los derechos, lo que va es como es todo lo contrario. Entonces, explícanos qué fue lo que ocurrió y para nuestros, pues los que nos siguen en encuentros pedagógicos, entendamos más o menos qué fue lo que pasó esta semana ahí en el Senado. Sí, Karen, este ha sido un proceso muy tortuoso sobre la reforma laboral que soñamos, que presentamos con tantas propuestas de la ciudadanía, de todas las de diferentes colectivos, de las propuestas históricas del movimiento sindical, de los trabajadores y trabajadoras, a lo que va hoy en el Congreso de la República, a lo que han vuelto un Frankenstein en la Comisión Cuarta del Senado de la República. Tú sabes que primero hemos presentado un proyecto de ley soñado, ideal, que se cayó, que fue archivado porque no se alcanzó los debates correspondientes en la legislatura. Después se presenta un segundo proyecto que ya va un poco más debilitado, pero que sigue trayendo nuestras reivindicaciones históricas, no tan fuertes como en la primera versión, pero que igual seguía respondiendo a los intereses de los trabajadores y trabajadoras. En Cámara de Representantes sufrió un debilitamiento grave, digamos ahí, por supuesto, entendiendo que la correlación de fuerzas no es suficiente del gobierno y de las organizaciones sociales en el Congreso, que no contamos con mayorías suficientes, pues tuvo que hacerse una cantidad de concesiones para lograr concertar y que el proyecto siguiera vivo, pero digamos lo que podemos decir claramente es que de Cámara de Representantes al menos no salió un proyecto regresivo. Es decir, era un proyecto debilitado respecto de la meta que nos habíamos hecho, pero que seguía recuperando derechos que habían sido arrebatados con la reforma laboral de Álvaro Uribe, la ley 789, pero seguíamos recuperando horas de jornada nocturna, seguíamos recuperando el recargo dominical festivo al 100%, solo que de manera progresiva, seguía laboralizando el contrato de aprendizaje y seguía teniendo varios derechos nuevos, digamos, avances hacia derechos. No como lo soñamos, por ejemplo, la licencia de paternidad que queremos aumentarla, en la primera versión era 12 semanas, de la Cámara ya salió como a solo 6 semanas, pero íbamos mejorando los derechos. Mientras que en Senado de la República la situación es diferente y esto es importante que la ciudadanía lo tenga claro de por qué se está manifestando el movimiento social, por qué las centrales sindicales llamaron a este paro y por qué seguimos en pie de lucha. Y es, en la Comisión Cuarta se cambió sustancialmente el objetivo de la reforma laboral. De hecho, se asesoró de asesores de gremios empresariales y de grandes multinacionales para redactar la ponencia que se debatió en tercer debate, y esto la ciudadanía lo tiene que conocer. De una reforma laboral que recuperaba derechos y que avanzaba en otros cuantos derechos, ahora tenemos una contrarreforma laboral que es regresiva, que quita cosas que nos ha dado la ley y la jurisprudencia durante muchísimos años a los y las trabajadoras. Y son como 10 puntos, pero quiero resumírtelos, pero es importante que la gente los conozca. El primero y el más grave de todas las propuestas que hizo la ponencia mayoritaria, que por supuesto el pacto histórico se apartó de ella por medio de la senadora Ida Bella, a quien hay que reconocerle y agradecerle su compromiso, pero la ponencia liderada por Angélica Lozano introdujo una propuesta que ha venido tratando de promover el empresariado desde hace años, que es el trabajo por horas. Es institucionalizar el trabajo por horas en Colombia. ¿Sí? Entonces dicen que que los trabajadores y trabajadoras van a poder trabajar por días o por horas, y que para eso se les va a pagar un salario diario o por horas que incluya
sus prestaciones sociales, sus vacaciones, que incluya todo. Imagínate tú lo que es coger las cesantías y coger las primas y pagárselo a la gente al día o a la hora. Si esas son prestaciones que sirven para tener un ahorro, las primas son las que utiliza la gente para poder viajar, para comprarse su televisorcito, para poder hacer la fiesta de 15 años a la niña, para poder tener un dinero ahorradito con el cual invertir en algo para su casa o para su bienestar. Y las cesantías ni se diga, las cesantías son el derecho con el que la gente, como le ahorran obligatoriamente un dinero sus empleadores, pues cuando termina su relación laboral, la gente tiene un ahorro con el cual sobrevivir mientras consigue otro empleo, o tiene un ahorro con el cual se han endeudado para conseguir sus casas, para mejorar su vivienda o para estudiar una carrera, un posgrado. Ahora, si se la pagan al día o a la hora, dime quién va a tener ese ahorro para estudiar, para comprar su casa, para mejorarla, para viajar, etcétera. Es decir, esto acaba de plano con las prestaciones sociales. ¿Qué pasa también con el trabajo por horas? Pues que acaba la estabilidad laboral. Ya, si tú estabas embarazada tenía contratada por horas, pues si quedas embarazada ya no te voy a contratar más horas. Si estabas enferma y te contrataba por horas, pues enferma ya no me sirve si no te voy a contratar por horas, ¿sí? Obviamente acaba con la estabilidad laboral. Con las vacaciones, dime qué vacaciones voy a tener si estoy trabajando por horas. Y de las cosas más, bueno, también, otro de los perjuicios del trabajo por horas, la cotización a la seguridad social. Hoy en día, menos del 25% de la población logra pensionarse porque necesitamos ahorrar 1.300 semanas de cotización. Imagínate si tú cotizas por días o por horas. Nunca vas a tener el tiempo suficiente de semanas cotizadas para lograr obtener una pensión. Ni licencia de maternidad, ni licencia de paternidad, esto es gravísimo. Y el último perjuicio de los más graves del trabajo por horas o por días es el tema de que no vas a tener un ingreso mínimo, ¿sí? En los países, entonces nos dicen, es que en los países desarrollados se trabaja por horas. Claro, ¿cuántas horas trabajan en Estados Unidos para poder obtener un ingreso mínimo de supervivencia? ¿Sí? Si tú no tienes un salario mensual protegido por el concepto del salario mínimo legal, trabajando por horas, nunca vas a tener un ingreso suficiente al menos para comprar tu canasta básica familiar. Entonces, esto para nosotros, y la CUTLO y las centrales sindicales lo sacaron en un comunicado el día de ayer, antier, esto convierte la reforma en una contrarreforma. La pelea por las jornadas nocturna, dominical, etcétera, casi que desaparece al lado de que se vuelva el trabajo por horas como la regla general. Y hay otros, pero no sé si quieres interrumpirme y contigo continúo. No, tranquila, Mary. Bueno, le vamos a dar la bienvenida a Miguel Ángel Pardo Romero, integrante del Comité Ejecutivo de FECODE, Comisión de Política Educativa y secretario de Prensa. Muy buenos días, Miguel. Bienvenido a esta interesante conversación con la doctora Mary Laura alrededor de este Frankenstein, como dice ella, que fue aprobado en la Comisión Cuarta por nuestra queridísima Angélica Lozano. Bueno, en primer lugar, un saludo a ti, Karencilla, a Paula, nuestra intérprete en lengua de señas, a todo el magisterio de la comunidad educativa que nos sigue a esta hora, saludos vitales, fraternales y pedagógicos, y por supuesto a nuestra compañera y doctora Mary Laura, que está entrando que ya entró en materia en este tema de la reforma, del proyecto de ley de reforma laboral. Yo no sé si, Mary, tenemos algunas, digamos, cifras del sector del número de trabajadores y trabajadoras que en cuanto a la reforma que estamos impulsando desde el lado de los trabajadores y desde el inicial proyecto de reforma que se presentó en el Congreso, serían beneficiados y, por supuesto, versus si se aprobara este proyecto de ley, este Frankenstein, cuánta gente sería más pauperizada, porque ya estamos en una situación de, 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 de sobreexplotación y ahora sería mucho más pauperizada. Sí, compañero Miguel Ángel, buenos días. Bueno, es que las cifras son todos los trabajadores y trabajadoras del sector privado. Y de hecho, por ejemplo, y es otro de los cambios que se hicieron en la Comisión Cuarta del Senado, es que
el proyecto de ley de reforma laboral traía 2 artículos en los que se proponía beneficiar a los trabajadores oficiales, que son servidores públicos vinculados mediante contrato de trabajo. En la reforma laboral se proponía acabar con una figura que ellos tienen que se llama plazo presuntivo, que quiere decir que siempre tienen un contrato a término fijo por 6 meses, 6 meses, 6 meses. Eso es lo que está hoy en la ley. La reforma proponía eliminar ese plazo presuntivo y que su contrato indefinido fuera realmente indefinido. Es decir, ellos también eran objeto de mejoras con la reforma laboral que se había propuesto. Pues en la Comisión de Senado lo abolieron, esta figura se quitó, entonces también estaríamos perjudicando o estaríamos manteniendo a los trabajadores oficiales en esa situación de inestabilidad laboral que tienen hoy en día. Y el resto de trabajadores privados, mire, por ejemplo, otra de las figuras que le estaba comentando a Karen mientras usted llegaba, es el tema de se acaba con la estabilidad laboral de salud, el fuero de salud. ¿Sí? Imagínese usted que hoy en día, si usted padece un VIH-Sida, si usted padece una enfermedad de cáncer, una enfermedad inmunodepresora, cualquier enfermedad grave catastrófica, ya no estaría protegido por la estabilidad laboral reforzada, porque el cambio que hicieron, que parece que no se nota, digamos, pero que fue hecho con toda la intención por los que asesoran al Senado en esta comisión y por estos congresistas que lo permitieron, dice que la estabilidad laboral reforzada se reduce a 3 casos. Cuando hoy en día, por desarrollo jurisprudencial, la Corte ha hablado de estabilidad laboral reforzada para padres o madres de cabeza de familia, la estabilidad en salud es un desarrollo jurisprudencial supremamente amplio y en la reforma lo están reduciendo, solo a mujeres embarazadas, a prepensionados y a otra figura, ¿sí? Por ejemplo, el fuero de salud, acabarlo es gravísimo. ¿Cuántas personas estamos hablando que podrían quedar desempleadas porque tienen una situación grave de salud o porque están incapacitadas o porque tienen una pérdida definitiva de capacidad laboral, pero eso no les da una discapacidad? Es decir, yo le decía a Fabio, o sea, usted perdió un brazo trabajando, usted perdió una pierna, usted no es discapacitado como tal, pero tiene una pérdida de su capacidad laboral, pues ellos ya quedarían por fuera de la protección de la ley. Este subrayado que está haciendo la doctora Merilao, Karen, es muy importante porque es que nosotros tenemos hoy una planta de 330.000 maestros y maestras distribuidos en las 97 entidades territoriales certificadas para educación y hemos llegado a 61.000 maestros en planta provisional y temporal. Entonces, miren ustedes que a veces no valoramos las dos cosas. Primero, que tenemos un empleo formal, permanente, indefinido, etcétera, gracias a las batallas, a las luchas, al ingreso por concurso, etcétera. Pero también que ha habido un proceso de erosión a esa formalización que nosotros tenemos, vía por por las plantas temporales, vía por las plantas provisionales, pero también vías por los temas de las concesiones y convenios. Es decir, que con los recursos propios se vinculen a particulares. Y entonces voy ahí. En el tema de la provisionalidad nos tocó muy duro en la discusión de proteger, de que se aplicara el retén social para contribuir a la estabilidad reforzada de más o menos 35.000 maestros y maestras provisionales después del pasado concurso. Por supuesto que nosotros priorizamos la lista de elegibles de los compañeros que pasaron por concurso, pero fue muy difícil y por fin se logró que un segundo criterio, después de agotada la lista de elegibles para que los maestros provisionales se puedan mantener, tiene que ser el tema del retén. Y ha sido, pues hoy tiene varias, ya Mary Laura ha expresado y aquí tendríamos pues un precedente muy bravo en ese sentido y adicionalmente pues de que no se pudiera aplicar el retén. Por supuesto que la solución nuestra es la que acabamos de acordar en lo que suscribimos en los acuerdos en la semana pasada con el gobierno de la periodicidad de los concursos, pero mientras haya el tema de la provisionalidad, pues aquí también entonces se va a birlar sus posibilidades de protegerse con el retén social. Ese punto para nosotros también, porque hay compañeros que dicen que nada tiene que ver los puntos de la reforma, primero la reforma laboral y segundo los puntos de la consulta con nosotros. Es decir, esto ha sido
una posición bastante, primero, pues, no correcta, pero además de poca, de poca consideración en la solidaridad de clase. Pero sí tiene que ver, y este es un ejemplo clave. Y el otro asunto es que recuerden que los compañeros vinculados después del 26 de junio del 2020, de 2003, aquí la base de liquidación es sobre la base de la que tiene la ley 100, no es la de los anteriores. Y hay una pelea en todo ese proceso del nuevo estatuto, bueno, nuevo ya no porque lleva 20 años, en la cual, del 278, en la cual pues prácticamente se busca que por vía de la evaluación de desempeño, por vía de muchas vías, nunca el maestro se pensione, ¿sí? Porque para que esté más por fuera del sistema que adentro, o que se pensione con baja mesada. Entonces, fíjense que sí tiene que ver porque un proceso de ganar, pues, en la reforma laboral para los trabajadores en general, también tiene un efecto en nosotros y en el magisterio. Primero por solidaridad de clase, pero segundo porque es concreto que sí hay lazos comunes en el proceso de coherencia entre las dos reformas. Creo que quería como anotar porque para nosotros ha sido una discusión de estos días, ¿no? Bueno, maestro, usted para que se van a la consulta y si eso nada tiene que ver con ustedes, y eso ha sido insistente. No sé si sobre esto, además, la doctora Mary Laura quería agregar alguna cosa más sobre esta relación entre el sistema de los trabajadores de los oficiales y y por supuesto la reforma en general que cubre a los provisionales, al sector privado, pero que también ella ha aclarado que también inicialmente en la propuesta nuestra cubría a los em, a sectores oficiales, pero esto de la contratación por horas, esto puede hacer carrera también en el caso de los maestros y maestras para mantener las provisionalidades o los reemplazos en licencias, etcétera, etcétera. Claro, y por ejemplo, pues, digamos, no pasa directamente a los compañeros y compañeras del magisterio que son del sector público, pero imagínese usted el resto de profesores y profesoras del sector privado que hoy en día hayan Correcto. logrado una contratación a término indefinido o al menos una contratación a término fijo, eso ya no va a pasar más con un contrato por horas o por días, esa va a ser la regla general para todos los profesores y profesoras que no hayan logrado pasar un concurso y estar en el magisterio colombiano. Hay otro artículo que también afectaría directamente no solo a los trabajadores y trabajadoras del sector privado, sino también del sector público, y es relacionado con la licencia de paternidad. Nosotros hemos propuesto y hemos insistido como una medida con enfoque de género que se amplíe la licencia de paternidad. ¿Por qué? Porque ampliar la licencia de paternidad implica que no se debe naturalizar que las mujeres somos las únicas responsables del cuidado de los hijos e hijas, que los hombres también tienen derecho a cuidar a sus hijos e hijas, que cada vez lo quieren más. Mi esposo en este momento, para que yo esté aquí, está cuidando de nuestro bebé y cada vez más los hombres están involucrados en este trabajo del cuidado, ¿sí? Y también porque lo que implica es que si las mujeres tenemos una licencia de maternidad que hoy en día está en 84 días y los hombres una licencia de paternidad de 8 días, pues cuando se va a contratar a un hombre o a una mujer, se prefiere contratar a un hombre porque no va a tener una licencia cuando tengan un hijo o hija. Entonces también es disminuir la diferencia para que esa diferencia no juegue en contra de la contratación de las mujeres, de la vinculación laboral de las mujeres. Y eso es un perjuicio para las mujeres y para los hombres, insisto que también tienen derecho a cuidar. Entonces, ese es otro punto que aplicaría para todos los trabajadores y trabajadoras y que fue eliminado de tajo, por lo menos en Cámara nos habían reducido, pero todavía quedaban semanas que se mejorarían a la licencia de paternidad. Senado simplemente lo cortó, eliminó el artículo, final no va más. Y su argumento que es para defender a las empresas ni siquiera aplica, porque la licencia de paternidad la paga el sistema de salud, no la pagan las empresas, entonces se les cae de su peso el argumento. Sobre cifras que usted me estaba preguntando de impacto de la reforma, por ejemplo, estos cambios que se hicieron en la Comisión Cuarta de Senado van a afectar también a cerca de 392.400 aprendices, jóvenes, hombres y mujeres que pretendían acceder a su primer empleo por vía de un contrato de aprendizaje que se reconociera como laboral,
con derecho a la afiliación a la pensión, a la afiliación a la salud, con posibilidad de sindicalizarse, de negociar sus ingresos, de mejorar sus condiciones de trabajo, también se quita en la reforma del Senado, en el proyecto de ley que va en el Senado. Se les quita su naturaleza de contrato laboral y con ello se quita toda su afiliación a la seguridad social, insisto, su posibilidad de ejercer derechos colectivos, su protección, su estabilidad laboral, sus vacaciones, sus prestaciones, todo lo están cortando en la reforma laboral, que es esta deuda que tenemos con ellos porque ese contrato fue laboral hasta el año 2002, ¿sí? Y con esto lo vuelven a dejar un contrato precario que no reconoce la productividad de los aprendices y las aprendices, y ya les digo esas cifras, son casi 400.000 personas que hubieran podido ser formalizadas por esta vía de la laboralización. Es otro de los daños que se hizo, que implica medidas regresivas en esta reforma que va aprobándose en el Senado de la República. Bueno, Merilau, yo creo que vamos a seguirle el paso a paso a este debate. Aquí se ha tratado de decir que lo bueno de esto es que va a retornar las horas extras a partir de y el recargo nocturno, perdón, a partir de las 7 de la noche, que así estaba en el proyecto inicial, pero lo que queda claro es que cuál es la hora extra si se va a proceder a acabar con los contratos, es decir, los contratos van a ser por horas y esto pues es regresivo. Y señalar también, porque, perdóneme, Laura, que tendremos que incidir en esto. Hoy los maestros y maestras que vienen del sector privado y que han aportado a Colpensiones, pues suman cuando entren al Estado con los tiempos del FOMAC. Y ahora pues lo que va a ocurrir es que los que no logren ingresar o lleguen muy tarde y puedan ingresar al Estado, al sector oficial de los maestros y maestras, pues no van a poder tener que sumar. Es decir, de lo que han elaborado en el sector privado. a través de Colpensiones. Esto que ya lo habíamos resuelto, que lo que traían y lo que suman atenuaba pues esta situación de la reforma que hubo en el 2003, pues ahora se complica aún más. Creo que aquí hay un problema de solidaridad de clase, hay un problema que esto tiene que ver con todos y todas nosotros por asuntos propios y también porque pues todos tenemos hermanos, hijos, nietos, etcétera, que no se les está presentando un mundo mejor desde el punto de vista laboral. Mary Laura, muchas gracias, siempre tan amable con nosotros. Karen, te paso la batuta. Muchísimas gracias, Miguel, muchísimas gracias, Mary Laura. Sí, este es un tema que va para largo, así que te estaremos invitando nuevamente para seguir conversando de esto y ver hasta dónde llega. Pensaría yo que todavía tenemos oportunidad o esto ya queda así, porque la verdad el panorama está... El paro del 11. La oportunidad de seguirnos manifestando, claramente. Somos el pueblo en las calles y el pueblo manifestándose y el pueblo dando su opinión es lo único que puede tener estos intentos terribles, regresivos del Congreso de la República. Muchas gracias por la invitación. Un gusto, Miguel Ángel, un gusto, Karen. Gracias a la compañera intérprete y que tengan un buen fin de semana. Igualmente para ti, Mary Laura. Ya nos vemos con Miguel más tardecito.